Hola, ¿me escuchan? Yo no escucho nada. Amor, Hola, profe. ¿me Sí, sí, te escuchan? escucha. Bueno, acuérdense de activar las cámaras. Fede ahora se va a conectar en un ratito. Voy a empezar la clase yo mostrándole un poco todo, o sea, compartiendo pantalla del sistema CIFE, así lo van conociendo. Bueno, Santiago, tenés que activar la cámara. Octavio, Victoria, somos poquitos. ¿Saben si algún... Sí. Uh, bueno. ¿Saben que si alguno más falta que se conecte como para esperar así? No quiero que se pierda el tema de ver cómo es el sistema CIFE. Sí, de nuestro grupo, Agustina avisó que estaba en el médico y todavía no la atendieron, así que Bueno, bueno, yo voy arrancando. Denme un segundo que... acá. Aprovechando que tenemos un ratito, quería preguntarles cómo van con la materia, si les gusta. Yo que no soy profe, sino adscripta, bueno, siempre para mí es bienvenida a todas las críticas, sean positivas o negativas, para mejorar. En mi caso, intento siempre transmitirles lo mejor y cómo yo trabajo, que para que el día de mañana les sirva a ustedes. Así que bueno, nada. eh, Espero que les guste esta materia, a mí me encantó, así que bueno. Es más, Dani y Fede, ellos fueron mis profesores y me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la materia, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ayudar y bueno, hoy estoy acá, así que bueno, doy lo mejor y espero que algún día se acuerden de mí cuando yo sea viejita y digan, Cecilia era exigente, pero, pero bueno, nada, yo les doy lo mejor, chicos, así que bueno. Se aceptan todo tipo de comentarios. 13, a ver. Ay, no me acuerdo la 18. Me esperan un segundo que busque una contraseña que no me la acuerdo. Denme un segundito. Volví. Cambié la contraseña y era muy rara y nunca me la iba a acordar. Bueno, Ceci, una consulta. sí, El oral del lunes va a ser presencial, ¿no? sí, el lunes es presencial. Yo lo que quería también hablarlo con ustedes y Dani no está ahora, pero yo lo que le quería plantear a Dani, el lunes es examen así oral.
digamos, una nota oral de alguno de ustedes. Pero viste que nos quedaron algunos ejercicios para ver. Entonces, que quería quedarnos un ratito más, si ustedes pueden, como para que los lleven hecho y ver los resultados. Si ustedes ya lo llevan hecho, es más fácil. ¿Qué opinan? ¿Les parece? Ya que estamos, El nos de quedamos. línea blanca, Ceci, el que mandaste el Claro, otro día. ese, Ah. sí. Hola, Fede. ¿Cómo están? Bien. Estaba abriendo los archivos, preparando, así les puedo mostrar. Dale. No, y les comentaba que le quería proponer a Dani, que todavía no lo hemos visto, del lunes quedarnos un ratito más para ver esos ejercicios. Seguro. Bien. Vamos viendo, bueno, calculo que lo veremos probablemente durante el fin de semana. Sí. Bueno, arranco compartiendo pantalla entonces. Dale, dale. Esperen. Permite. ¿Se ve? No sé si qué pantalla se ve. Se ve toda mi computadora, Se ve ¿verdad? toda la compu, sí. Bueno, Sí, pero listo. se ve perfecto. Se ve Chrome. Bueno, entonces, primero ustedes ingresan a la página de tribunales, o sea, del Poder Judicial. Y acá ven que dice autoconsulta de expedientes, presentación electrónica de demandas y escritos. Acá ya aparece sistema de autoconsulta de expedientes del Poder Judicial Santa Fe y dice CISFE, ¿sí? Autoconsultas. ¿Lo estuvieron viendo? Acá incluso está el manual de ayuda. Ustedes lo pueden descargar y les explica bien cómo es el manejo. Incluso este archivo presentación electrónica de escritos, presentación y recepción de cédula entre profesionales matriculados. Vieron que nosotros les hablábamos de una circular, bueno, es esta. Entonces aquí hay mucha información que a ustedes les va a servir. Cuando hacemos acá clic en CIFE, hay dos formas de entrar a los expedientes. Como matriculados, cuando estamos vinculados a los expedientes, o en otros. Ese otros es cuando te dan la clave pública, que es lo que antiguamente se usaba, te daban la clave pública o entrabas por ahí y lo único que hacías o lo único que puedes hacer es ver expediente. Otra cosa no puedes hacer. Por eso lo importante es estar vinculados en los expedientes, porque ahora en los expedientes nosotros podemos subir escritos, enviar cédulas, o sea, mover el expediente, cosa que a través de la clave pública no se puede hacer, ¿sí? Acá, esta clave del Poder Judicial se pide al mail de tribunales del Consejo. Miren que alguien... ¿Qué está? Ahí, ¿se ve? El mail es tribunales, del Consejo. ¿Lo ven? tribunales@cpcs.santafe2.org.ar. Ese es, digamos, porque es la oficina digamos, de Mariano, que Mariano es la persona que está allí en la oficina del Consejo en Tribunales. Y uno le escribe un mail y le pedimos digamos, nuestra clave para poder entrar aquí al Poder Judicial. Por ejemplo, yo voy a poner Rosario, Colegio Contadores, matrícula.
contraseña, espérenme, porque no me la acuerdo. Acá. Ingresa. Localidad, Rosario. Búsqueda. Entonces ven, acá están todos los expedientes en los cuales yo estoy vinculada y salí sorteada. Supongan que ustedes quieren enviar un escrito, vienen al expediente correspondiente y ven acá, tienen estas opciones. Dice, expediente digital online, o sea, ustedes pueden verlo. Después lo pueden descargar a todo el expediente. Presentación de escritos, gestión de cédulas, ver acá, o sea, como otras opciones, ver cuenta judicial en el Banco Santa Fe. Esto es cuando hay medidas cautelares. Bueno, presentación de escritos. Por ejemplo, yo acá subí un escrito, que ahora se los voy a mostrar. Yo fui acá a presentación de escritos, voy a nuevo escrito, escribo el puntual, por ejemplo, fija fecha, lo que yo quiero, solicita fija fecha, por ejemplo, fija fecha, ¿sí? El tipo, acá hay distintos tipos de escritos. Generalmente el que nosotros usamos es el de escritos presentación varias. El resto es los que usan más los abogados. Nosotros usamos este. A veces podemos usar el de mandamientos, que ahora vamos a ver. ¿Qué más? A ver, regulación de honorarios. Pero el que más usamos, o sea, a veces pongo escrito presentación varias y aunque sea honorarios, lo aclaro acá cuando pongo solicita regulación honorarios, por ejemplo, ¿sí? Y después acá seleccionamos el archivo que queremos seleccionar y se manda, ¿sí? En el horario de judicial, como les comentó Fede. Entonces, queda así. Acá, por ejemplo, ves que dice estado aceptado, la fecha de envío y tiene un número de cargo esto, ¿sí? No estoy viendo acá el número de cargo, me parece. Ah, acá cuando veo el expediente, espérenme. Ah, acá, volver. Perdón, cuando ves el expediente. Acá, sí, estaba en la pantalla anterior. Ven que dice la fecha, el tipo de escrito, quién es el presentante, qué es lo que solicité y el número de cargo, ¿sí? A cada escrito que uno sube se le da un número de cargo. Por ejemplo, yo acá, a ver, bueno, acá presenté el informe. Fíjense cómo es la dinámica que Si tiene. Hay un del escrito, principio. escrito, se agrega el escrito, decreto. Escrito, se agrega el escrito, Acá. decreto. O se agregan varios escritos y un decreto sobre todos los escritos que se agregaron. Acá, por ejemplo, 8 de octubre, salí sorteada. Entonces, la abogada, o sea, se le informa a la abogada, digamos, que yo salí sorteada y yo acá acepté cargo. Espérenme que alguien entró. ¿Dónde era? Acá. Ay. Ahí una vez que salís sorteada, ¿ya apareces en ese expediente? O sea, ¿ya podés empezar a presentar? No, o sea, la primera vez yo salgo sorteada y tenemos que hacer la aceptación de cargo y solicitar la vinculación. No es que hoy se está haciendo esa vinculación inmediata, sino que tenemos que solicitarla. Y la aceptación de cargo por primera vez se hace por mail, ¿sí? A los distintos juzgados se hace por mail. Aquí en la página están todos los mails de todos los juzgados. Después me fijo si lo podemos encontrar rápido. Pero primero se hace por mail esa aceptación. Justo yo acá mandé uno. Acá esta la mandé a San Lorenzo.
yo que agregué en este mail el acta de aceptación de cargo, la cédula judicial recibida, mi DNI y ya el escrito de vinculación. A ver si yo lo abro y se los muestro. ¿Se ve lo que les estoy mostrando? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, yo salgo sorteada y no es que enseguida veo este sistema CIFE. Primero tengo que aceptar el cargo por mail y solicitar la vinculación. El otro día justo, ¿se acuerdan que les conté que estaba dando vueltas con una autovinculación de un expediente que no me querían vincular en el juzgado porque me decían que ya estaba vigente la autovinculación, pero la autovinculación no está prevista para peritos? Les cuento cómo lo resolví, cosas. Me imagino que para cuando lo hagan ustedes ya lo van a corregir. Me vinculé como abogado de la parte actora, mandé el escrito, subí el escrito de vinculación y ellos lo corrigieron y ahora sí aparece perito y me vincularon como perito. Claro, qué desastre. Cosas de... Sí. Bueno, por ejemplo, este es el acta de aceptación de cargo. Yo le pongo ya vinculación sistema CIFE, como que soy repetitiva, digamos. Este es un acta, como siempre el dato básico es lugar, fecha, quiénes están presentes. En este caso, en realidad el que lo tendrían que hacer es el secretario, digamos, de juzgado, nada más que lo llevamos nosotros hecho y por eso está redactado en tercera persona, ¿sí? Entonces acá pongo todos mis datos. Dice, se presenta y dice que habiendo sido notificada de perito contadora en autos, quiz tanto, que tramite en este caso era de San Lorenzo, acepta el cargo con arreglo a derecho, jurando desempeñarlo fiel y legalmente, constituyendo domicilio en Rosario. Y ya pongo ya mi mail, mi teléfono y asimismo solicito vinculación en CIFE. Como esta es el acta de aceptación, que junto con esta acta de aceptación tenemos que adjuntar la cédula. Creo que la había descargado, pero se me fue. Estaba por acá. No. A ver, la descargo de nuevo. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, la aceptación no la hace el contador. ¿O entendí mal? Sí, cómo no. Sí. Y cuando habla de comparecer y esas cosas, porque nosotros habíamos visto una que hablaba de compareciente y bueno, tenía la firma del contador y de, no sé si del actuario la que vimos. ¿Se acuerdan Claro. que dijimos que el actuario es el secretario o secretaria de juzgado? Ah, ok. ¿Sí? Es no sé por qué en algún modelo dice actuario y todo el mundo quedó actuario, No. pero en Acá realidad está. es secretaría de juzgado. Entonces, lo hace Entonces, el contador. Sí, perdón, decime. no, lo que está sucediendo en ese momento es que nosotros como contadores nos presentamos en secretaría de juzgado y aceptamos el cargo. Solo que le hacemos el favor, ponele, Sí. al secretario, secretaria de llevarle el acta ya hecha. Ah, y él ahí le pone la firma y quedan los dos, digamos. Claro. Con las dos partes, bien. Lo que pasa que ahora tampoco esta aceptación de cargo la podría hacer el actuario porque no vamos físicamente. Claro, quedó rarísimo ahora esto. Mandamos por mail, ¿me explico? Claro. Es medio raro, pero bueno, se sigue haciendo a veces por Sí, me parece que en el proceso de digitalización del expediente, la aceptación de cargo debe estar en la prioridad número 1000 de los problemas que hay para corregir, así que nada, probablemente nadie se haya dado cuenta. Bien. Chicos, sí. Se puede mandar con la firma hológrafa escaneada o con firma digital. Por ahora se admiten cualquiera de los dos. Sí. Disculpen que está lenta mi compu, estoy intentando abrir los archivos. Capaz que tengo mucho abierto, ¿será?
No sé. Bueno, igual me parece, a ver, que ya lo que tenemos que saber más o menos de CISFE ya lo tenemos. O sea, Sí. un poco lo que nos interesaba era que leer un primer vistazo para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Nada más, no es que tienen que saber. Y esta es la cédula en papel. La primera siempre es cédula, es en papel. Porque obviamente al no estar vinculado en los expedientes, lo vamos a recibir en papel. ¿Sí? Y que siempre las cédulas es una transcripción, o sea, en la cédula siempre este es el formato de los datos del expediente y es una transcripción del decreto, en este caso de que salí sorteada. Fíjense cómo dice los datos del expediente, dice, se ha dictado el siguiente decreto, 2 puntos, y se transcribe textual el decreto. Y después abajo hay aclaraciones, ahí el que manda el abogado o abogada que manda la cédula decidió poner los artículos de la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia que se refieren a la actuación de peritos, a la aceptación del cargo y después un detalle en consecuencia que usted debidamente notificado. Podría no estar, todo lo que está debajo del decreto podría no estar. Esto podría no estar, pero esto... Pero está bien que esté también. Y fíjense en que lo pone entre comillitas, firmado, debe ser la jueza de ese... Seguramente, la secretaria. De allá. Y después junto con el acta de aceptación de cargo, yo estoy ya mandando este escrito judicial. ¿Ves que pongo? Solicita vinculación matrícula profesional. Siempre los datos nuestros. Que en su carácter de perito contadora, ¿en qué expediente? Se presenta a vuestra señoría y dice, y ahí le empecé a nombrar toda la normativa, que en acuerdo al acuerdo celebrado en el acta tanto, no sé qué, bueno, les pongo las circulares, entonces digo que por lo expuesto precedentemente y habiendo aceptado el cargo, solicito se proceda a vincular mi matrícula en el expediente. Proveer de conformidad. Y antes de eso se pone el petitorio o el solicita, que era sintetizar en 1 o 2 líneas lo que estaban diciendo antes. ¿Esta firma no va ninguna certificada? No, nunca. No. Y yo firmo digitalmente. Justo acá no se me abrió, bueno, para mostrarle cómo era el tema del digital. Bueno, volviendo al CIFE, o sea, hacemos la aceptación de cargo, primero por mail. Lo subimos, por mail. El juez lo decreta esa aceptación de cargo. Creo que a ver si se puede ver esto. Y lo suben, y ahí sí me vinculan al expediente. Acá, ¿ven? Acá, este es un decreto. Se agregue el escrito suelto cargo número tanto y se provee, tenga presente lo manifestado, agréguese la constancia, Bien. Después, una vez que yo leí el expediente, fijo fecha. Espérenme que acá, propone fecha pericial. Este es un caso, bueno, raro que la abogada me apuraba y en ese momento lo quiso tan rápido que no llegamos después a notificar a las partes, porque la pericia no se puede realizar si las partes no están notificadas, ¿sí? Entonces, bueno, tuve que fijar de nuevo fecha. Acá, quiero ir a la página 1. Yo propuse fecha y después uno fija fecha, el juez lo decreta. Una vez que el juez lo decreta, nosotros también tenemos que mandar cédulas a los abogados y que las partes estén notificadas para poder hacer la pericia. Acá, en este expediente, es el que yo hice que yo solicité que el secretario de juzgado me firme la cédula. Yo las había hecho todas re lindas. ¿Qué me dijo el juzgado? Mandalas vos. Y ahí fue cuando las mandé yo y chao. Y después, acá presenté mi informe pericial.
que el informe pericial es transcribir todos los puntos periciales, digamos, que solicita, a ver, ya ni me acuerdo qué era este. Acá, ya sé, me acordé. Era tan pesado que no me... Porque aparte el CIFE tiene una desventaja que es muy chica la capacidad y no me alcanzaba, entonces dije, bueno, lo mando por mail y súbanlo ustedes. Y entonces yo es lo que hice. Entonces ellos se ve que imprimieron el mail que yo les mandé. Acá está, nuevamente arriba siempre se pone como un resumen de lo que estamos haciendo, si es solicita regulación de honorario, presenta dictamen, todo lo que estamos haciendo, nuestros datos. Acá puse consideraciones previas porque este era un expediente cuerda, es decir, y todas estas cosas, chicos, lo fui aprendiendo en la medida que lo iba haciendo. Porque yo, por ejemplo, esta es una medida cautelar de un divorcio y no tenía dos partes. Y yo digo, ay, ¿y cómo tiene que haber dos partes siempre? Y ahí fue que aprendí que es un expediente cuerda, entonces tuve que ir al otro expediente, que es un divorcio, y ahí recién obtuve los datos de quién era la otra parte. Bueno, acá presenté mi dictamen, expliqué dónde hice las compulsas, cité los elementos compulsados, alcance de la pericia. Bueno, acá empiezo a transcribir los puntos periciales. Parte actora, facturación mensual, ingresos y egresos. Y empiezo, acá, como ven, transcribo tal cual los puntos periciales que me pidieron. ¿Cuál es una falencia de este punto pericial? Dice que yo podría pedir una aclaratoria de ese punto pericial. Porque dice facturación mensual, ingreso y egreso. Pero no me dice qué periodo. ¿Sí? Como yo empecé a mirar las constancias de inscripción, con los datos vi que no era tantos periodos, dije, bueno, lo hice con todos los periodos, pero sí, imagínense que si hablamos de una entidad que hace muchos años, y sí, necesitas pedir, porque ¿qué no es claro en este punto pericial? Entonces acá ven la falencia que a veces hay en los puntos periciales, porque no me especifica qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, entonces no me especifica qué periodo. Bueno, yo se lo hice y lo aclaré. Se toma como base de análisis el periodo desde el inicio de actividad, reflejada en las constancias de inscripción. Atento no se aclara, periodo de referencia. Bueno, y así fui haciendo todo el trabajito. ¿Qué más? A ver, punto 2. No. A ver si encuentro el punto 2. Punto 2. Se requieren los estados contables del último año. Estados contables era persona física. O sea, vieron que a veces por eso es importante también trabajar como perito de parte junto con los abogados, porque a veces los abogados no tienen ni idea y piden cualquier cosa. Y yo en este caso, bueno, me tuve que poner a estudiar a ver cómo lo redactaba a este punto, porque digamos, como para defender mi trabajo. Entonces ahí le cité el Código de Civil y Comercial, quiénes están obligados a llevar contabilidad, quiénes no. Y bueno, así fui haciendo todo mi trabajito y al final cierro, en conclusión, el petitorio. Por todo lo expuesto, a vuestra señoría solicita tenga por presentada la pericial contable en tiempo y forma, toda la documentación acompañada al presente forma parte del informe, se regulen mis honorarios profesionales por toda la labor desplegada, más el 10% de contribuciones. Siempre se adjunta la constancia de inscripción, proveer de conformidad será justicia. Listo, ahí presentamos nuestro informe. Una vez que presentamos nuestro informe, el juez lo decreta, ¿sí?
una vez que el juez lo decreta, nosotros nuevamente mandamos cédulas notificando a las partes que presentamos ese informe. Ceci, la regulación de honorario siempre está en ese escrito, No, podría estar en otro escrito aparte. De hecho, la regulación que ustedes pidan en este escrito le van a contestar oportunamente, alguna cosa así, sí. no va a ser tenido en cuenta. Yo lo pongo porque para que esté, que se acuerden de mi honorario. A ver, espérenme que él me contestó. Si te contestan oportunamente, después tenés que volver a mandar otro escrito. Claro. Algunas veces con las sentencias sacan la regulación también de honorarios. Sí. Depende del juzgado, depende del expediente. En general, no están las regulaciones de honorarios en las sentencias y salen después. Y hay que pedirlas aparte. Pero ocurre que en la misma sentencia a veces se hace la regulación. Sí. Este es un caso muy raro porque, ya les digo, esta es una medida cautelar. O sea, imagínense, esta fue mi primer pericia y era todo distinto a todo lo que venía viendo. Así que bueno. Así como vemos, aprendés. el 90% del trabajo está en juzgados civiles y comerciales, operaciones comerciales o laborales, relaciones laborales. Bueno, puede ocurrir esto, que toque un juzgado de familia, o en mi caso, también parecido, me tocó un juzgado de responsabilidad extracontractual, por ejemplo. Estaban discutiendo si una persona era deudor de un banco o no, porque el banco decía que tenía un contrato de tarjeta de crédito que la persona nunca había usado y le habían cobrado no sé cuántos años la renovación y la persona nunca había pagado, entonces le habían generado una deuda enorme. La persona decía que jamás había contratado nada, el banco decía que sí, porque telefónicamente, porque había un papel firmado por alguien, que nadie sabía quién era. Así fue más o menos. También, no sabía mucho para dónde salir corriendo, pero si uno tiene criterio para pensar o planificar la pericia, saber qué es lo que nos piden, interpretar cuál es nuestro trabajo, nuestro rol en el expediente, nada, mal que mal, con alguna consulta se sale para adelante, sí. No hay problema. Lo importante es entender la lógica. Además, más allá de contar con los colegas, tenemos la comisión, que si ustedes tienen dudas o preguntas, participando en la comisión, y también se puede solicitar turno con Javier Bertora, que es un abogado que está a disposición de nosotros, ¿sí? Que lo pone el consejo, digamos. Entonces, hay herramientas. Sí, y además, más allá de que hay plazos y que los plazos son súper importantes y que hay que cumplirlos, lo cierto es que la dinámica de un expediente judicial no es demasiado acelerada. Entonces, no es que nos llegue una cédula judicial y se nos cae el mundo, se nos viene el mundo encima y tenemos que salir a responder y a resolver esto mañana. Sí, nos tomamos el tiempo, aceptamos el cargo, nos podemos tomar un tiempo para planificar la compulsa, para consultar a colegas, para consultar el consejo, para hablar con los abogados, para leer el expediente. No es que tenemos que salir corriendo a dar respuesta ya. Tenemos un tiempo razonable para desarrollar el trabajo. Y yo algo que aprendí es que a mí los abogados me apuran y yo no les doy bolilla, sinceramente. Obvio. A veces tienen razón, cuando tienen razón sí. Si no, esperar. Bueno, sí. Después les muestro. El envío de cédulas, ¿cree que le muestre que me faltó? Bueno, dale, pero rápido no vamos a llegar a ver el cautelar. Acá, gestión de cédulas. Nueva cédula. Acá ponen la descripción, el archivo y a quién queremos mandar. En este caso justamente tengo una porque, ya les digo, acá tendrían que estar los dos abogados, pero como este es un caso excepcional, tuve que mandar cédula papel y cédula por acá. Pero yo lo mando por acá, le digo a quién, y se manda acá. Bueno. Y a uno le avisan que cuando entra así se sale un cartel rojo que dice usted tiene cédulas judiciales pendientes. Después acá, ubicación actual. Te dicen trámite interno, quiere decir que algún movimiento hubo y que el juez tiene que decretarlo. Por ejemplo, yo que subí algo. Si no, está en casillero. En casillero quiere decir, bueno, está ahí como
Si uno quisiese ir a retirar el expediente, Ay. podría ir a pedirlo. Ujú, sí. Profe, en la cédula que enviamos que fija fecha, ¿hay que transcribir todo lo del pedido de fijación de fecha o no? No, lo único que se transcribe es el decreto del juez. El decreto. Entonces, puede ocurrir lo siguiente. Que ustedes Chequeo, por hacen todo favor. el escrito, proponen fecha para un día determinado, una hora, en un lugar, y el decreto dice, téngase por fijada fecha, hora y lugar de la compulsa. Punto. Notifíquese. Punto. Entonces, si ustedes copian ese decreto en la cédula, que es lo que tienen que hacer, Acá. no están notificando nada, porque no A ver. decimos cuándo, ni dónde, ni a qué hora. Sí, esa era la duda que teníamos Entonces, nosotros. ahí lo que hacemos es abajo aclarar, por lo tanto, quede usted debidamente notificado que la pericia se realizará el día tal, en tal lugar, a tal hora, y que la parte actora deberá presentar esta documentación, la demandada esta otra. O sea, ahí después vamos aclarando para ganar tiempo, ¿no? Este es un escrito que, como tuve que mandar cédula a papel, para la otra parte que no está vinculada, después la hice agregar al expediente. Se agregue copia de la cédula que envié. Entonces ahí está. Nuevamente en la cédula, a quién, el domicilio, los datos y siempre la transcripción del decreto. Listo. Bueno, hablando de medidas cautelares, esto es lo que... Es un tema bastante más cortito que lo que vimos hasta ahora, pero bueno, quiero dejar un espacio por si surge alguna duda o nos extendemos un poquito más. Hablando de medidas cautelares, nos queda todo el otro espectro en el cual nosotros podemos intervenir en el Poder Judicial. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos ser peritos, ya sea como peritos de oficio, peritos de parte, consultores técnicos o peritos oficiales? Esas tres ideas ya me parece que están bastante claras. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda sobre alguna de estas figuras? La podemos aclarar ahora. ¿No? Ok. Bueno, y nos queda todo el otro ámbito que son es la otra lista, la lista de nombramientos de oficio en la que nos podemos inscribir. También un formulario por cada distrito judicial en el que nos queremos inscribir, que incumbe dos grandes grupos de funciones. ¿Sí? Como nombramientos de oficio podemos salir sorteados ante un pedido de una intervención de caja o de una intervención societaria. ¿Sí? Son dos casos distintos. A su vez, la intervención societaria puede tener 3 grados de complejidad o 3 grados distintos de densidad en la medida. Esa intervención puede ser en el rol de veedor judicial, puede ser en el rol de coadministrador judicial, o puede ser en el rol de administradores judiciales. En realidad, nosotros decimos intervenciones societarias, pero no se limita a sociedades lo que se puede intervenir. En realidad se puede intervenir cualquier explotación económica de cualquier tipo o entidad de cualquier tipo, ¿sí? Por ejemplo, se puede intervenir un colegio profesional, se puede intervenir un club, como ha pasado, club de fútbol, se puede intervenir un club cualquiera, se puede intervenir una asociación civil, una fundación, una sociedad anónima, una SRL, una sucesión se puede intervenir ante un caso de un conflicto entre los herederos o administradores de la sucesión, se puede designar un interventor en la administración de esta sucesión. E incluso hasta se podría intervenir una explotación unipersonal. Es raro, pero podría darse. ¿En qué consiste rápidamente cada una de estas figuras? Y ahora les explico por qué se llaman medidas cautelares. Que es algo que ustedes seguro que habrán escuchado 1.000.000 de veces en la tele. Se interpone una cautelar, le dieron la cautelar, le colocaron la cautelar, le atendieron la cautelar, todo. Una medida cautelar a lo que tiende es a resguardar
al interesado de la posibilidad de un daño posterior. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos socios de un club de fútbol o de un club cualquiera y resulta que hay cuestionamientos respecto de la administración, de la acción directiva o de los procesos eleccionarios. Se siguen los pasos estatutarios y administrativos de la Inspección General de Empresas Jurídicas. Eso no resuelve la situación y se lleva una instancia judicial donde los socios acreditan tener la representatividad para poder remover a la administración o piden remover a la administración. Un juez le da lugar a esa primero a la representación que tiene lo que pide, después a la existencia de un riesgo para la entidad o para la persona o para el patrimonio. Y después de eso, si las personas interesadas piden una medida cautelar para resguardar la inversión del patrimonio, se procede al sorteo de un perito, de un interventor. Por ejemplo, en este caso puede ser un veedor judicial o un administrador judicial, para que intervenga la administración de esta entidad hasta tanto se resuelva la evaluación del fondo. Otros casos para medidas cautelares, por ejemplo, cuando sale una ley y alguien dice, bueno, yo me siento damnificado por esta ley. Entonces, hasta tanto algún juzgado determine si yo estoy perjudicado o no, si la ley es constitucional o no, bueno, que no se innove, que quede todo como está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está en riesgo mi patrimonio? Entonces, siempre lo que hay que acreditar cuando alguien pide una cautelar es primero la representación. No puede venir cualquiera, no puede yo pedir una cautelar o que se intervenga la administración de, no sé, de Boca. Porque sí. No, bueno, tendrá que ser un grupo de socios, una más importante, con cierta representatividad, etcétera, etcétera. Hay que demostrar que se agotaron los pasos estatutarios, que se agotaron las instancias administrativas, y recién ahí un juez habilita a que se dé una medida cautelar. Lo mismo pasa en una sociedad anónima, por ejemplo, o en una SRL. Supongamos que los socios creen que la administración está haciendo mal las cosas en perjuicio del patrimonio de la sociedad, en interés propio, etcétera, etcétera. Primero harán todo el camino estatutario o contractual. Si eso no se resuelve, se irá a las instancias de mediación o arbitraje previstas. Si eso no resuelve, en el caso de sociedades por acciones, se irá a la Inspección General de Personas Jurídicas. Si eso no resuelve, se va a una instancia judicial. Si un juez admite el reclamo, puede darse lugar a una medida cautelar. Caso, por ejemplo, no sé si es el de Ceci, pero puede ser parecido. Divorcio. Hay una división de bienes y resulta que hay una situación muy conflictiva y una posibilidad de que se fuga o se disuelva el patrimonio de la otra parte. La parte que se siente damnificada puede acreditar toda esta situación y que se sortea a un interventor de caja para que retenga de la caja o de la recaudación del negocio de la persona contra quien se interpone la cautelar dinero y lo deposite en una cuenta judicial a cuenta de futuras sentencias o futuros gastos que surjan del expediente. Después tramita el juicio. Pero mientras tanto, se recaudó plata y se depositó en una cuenta judicial para hacer frente a todo esto. O laboral. O laboral. Las intervenciones de caja suelen salir en expedientes laborales, ¿sí? Sobre todo cuando los empleadores son negocios que tienen mucho movimiento de efectivo y que pueden tener, por ejemplo, en bares, restaurantes, en ese tipo de negocios, playas de estacionamiento. Que tienen cuestiones de facturación un poco grises a veces, o que manejan mucho dinero en efectivo. Entonces, en esos casos, se suelen interponer medidas cautelares por intervenciones de caja, que si se cumple todo lo anterior, de que se verifica que existe un riesgo, por ejemplo, no sé, nadie le va a ir a intervenir la caja, no sé. A ver, reconozco que ha sucedido, pero sería muy raro que alguien vaya a intervenirle la caja, no sé, al Coto, porque maneja mucho efectivo, pero es súper solvente. Nadie va a pensar que si Coto pierde un juicio no va a tener con qué pagarlo.
Ahora, un bar, no sé, del centro de Rosario, no sé yo, sí, tranquilamente podría decir que no tiene recaudación o alegar alguna cuestión así. Entonces, ahí es donde aparecen las medidas cautelares, donde se retiene dinero y eso o acelera llegar a un acuerdo, o en el caso de que haya sentencia, se asegura la cobranza o parte de la cobranza. En general, a nosotros como peritos o como interventores, nos sirve bastante el devedor, el de coadministrador y el de administrador. ¿Qué implica cada uno? El devedor simplemente tiene acceso total a la administración de la sociedad y elabora periódicamente informes al juez sobre la situación de la entidad. Se hicieron compras, se hicieron cobranzas, se hicieron pagos, se hicieron ventas, por tanto montos, se pagaron con cheque, acreditaciones bancarias, efectivos, se compraron bienes de uso, ¿sí? Se hicieron contratos. Informe. ¿Sí? Informe. La administración judicial, por el contrario, directamente desplaza al órgano de administración y asume el administrador judicial con su equipo. A veces incluso se designa más de un administrador judicial. En el caso de las administraciones judiciales es muy frecuente que se conforme un equipo. El administrador judicial va cobrando honorarios de la recaudación propia del ente intervenido, ¿sí? Periódicamente, y que en general se le propone al juez, se le dice, bueno, mira, yo voy a intervenir esto, de los primeros análisis surge que voy a tener que contar con un equipo de 2 contadores, un licenciado en administración, un licenciado en seguridad e higiene y un experto en, no sé, en lo que haga la empresa, qué sé yo. Se pone, intervenimos un frigorífico, alguien que sepa del negocio. Entonces, y los honorarios que se estipulan son de, no sé, 200.000 pesos para el equipo de trabajo. El juez rara vez no va a dar el ok si es acorde con el movimiento de dinero del ente intervenido, y mensualmente se van a hacer anticipos de honorarios por ese monto y cada uno va a ir cobrando. Si las administraciones son movidas grandes, es raro que se decreten administraciones judiciales. Es raro. En el medio está la coadministración. La coadministración es una administración conjunta. ¿Se acuerdan que decíamos que las gerencias o los directorios podían hacer uso de la firma conjunta? De a 2, por ejemplo, o más de 2. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, solo que entre 2 personas que se desconfían completamente. Tenemos el intervenido y el interventor que tienen que firmar juntos un cheque, que tienen que firmar juntos un contrato, que tienen que hacer todo juntos. Es una situación bastante engorrosa, por eso no hay prácticamente coadministraciones. No conozco casos de coadministración. Así que lo que se da son veedores y administradores, en general. A su vez, por cada, no sé, 50 intervenciones de caja, debe haber una administración judicial. ¿Sí? Es muy infrecuente. Incluso, o sea, las intervenciones de caja no son tan frecuentes, pero existen. O sea, si uno se anota en la lista de interventores, salen 2 o 3 intervenciones de caja en el año tranquilamente. Es muy probable que nunca salgamos sorteados en una administración o en una veeduría, pero lo que sucede es que salimos de la misma lista. Entonces, si nos anotamos en la lista de interventores, tenemos que estar dispuestos a que, así como podemos salir interventores de caja y resolver relativamente fácil la cuestión, podemos salir interventores judiciales de un sanatorio. ¿Sí? Y con toda la complejidad que se implica y el tiempo que demanda. Por eso es que muchos colegas no se anotan en la lista de intervenciones o de nombramientos de oficio, ¿sí? Sino que se anotan solo en las de peritos. Otros nos anotamos en las 2, a veces nos anotamos un año en las 2, un año en una sola, ¿sí? Según cómo planifiquemos nuestra vida. ¿Está claro hasta acá, más o menos? ¿Quién
sí, por ejemplo, de acuerdo a la gravedad del hecho, si corresponde un veedor, un El coadministrador, juez. En realidad, el abogado interesado lo pide y el juez lo acepta o no. el abogado lo pide, pero... Sí, siempre los abogados lo piden. Las únicas intervenciones judiciales que se dan por motivación propia del Poder Judicial son en el ámbito penal porque las pide un fiscal. Ok. Sí, pero que no viene al caso porque ahí nosotros no participamos. Cuando ha sucedido, muchas veces, o cuando son intervenciones muy complejas, a veces se le da lugar al Consejo de Ciencias Económicas para que haga un concurso de interesados. Entonces, el Consejo llama a concurso de contadores que pueden o no estar inscritos en las listas. Generalmente dicen, bueno, entre los contadores que están inscritos en las listas, quienes estén interesados, eso pasó cuando se intervino el Hospital Italiano, hace un par de años. Se intervino durante un poco más de un año el Hospital Italiano, y el juzgado decretó que el Consejo de Ciencias Económicas proponga una terna de profesionales para intervenir. Entonces, no sé, nos postulamos, se abrió la postulación, teníamos que estar inscriptos en las listas, nos postulamos 20 y pico, yo me postulé esa vez, estaba trabajando justo en un sanatorio, yo sé que estaba en el tema, y se hizo un sorteo público, de esas 20 y pico que estábamos sorteados, se sorteó a 3, y esos 3 fueron propuestos, entre los cuales yo no estaba, fueron propuestos al juzgado, y el juzgado eligió alguno, no sé cómo lo habrá hecho, se proponían los antecedentes, yo no sé qué pasó después. Les digo, para casos muy específicos, donde se requiere una expertise muy puntual, existe la posibilidad de que se haga por fuera del sistema de sorteos. Pero bueno, para que lo sepan y no les sorprenda si alguna vez se lo cruzan. Entonces, dicho todo esto, ¿ustedes en qué momento del trámite de un expediente se imaginan que suelen tener lugar las medidas cautelares? A ver, ¿qué opina el resto? ¿En qué momento tiene sentido pedir una medida cautelar? Previamente ¿A qué? a que se presente la demanda. O sea, Pasa que antes que se presenta la demanda no hay expediente. sí. Bueno, pero va por ahí. A ver, la tienen más o menos presente. Muchas veces se pide con la demanda al mismo tiempo, en la demanda, en el mismo escrito de demanda, y a veces a continuación, ¿sí? Es muy probable que cuando se da lugar a una medida cautelar, la otra parte todavía ni siquiera esté notificada del inicio del juicio. Con lo cual, no es necesario esto, puede ocurrir en cualquier momento la cautelar. Incluso hasta suele haber cautelares cuando ya hay sentencia y la otra parte no paga para ejecutar el pago. Sobre todo las intervenciones de caja, ¿no? Qué sé yo, me pasó ahora hace poquito que había sentencia ya contra un negocio, el negocio no pagaba la sentencia, cobro de pesos por el pago de la sentencia, medida cautelar, intervención de caja. Y le fui a retener la plata hasta que cubrió el monto de la sentencia. Eso puede ocurrir. Pero también nos ocurre, como interventores de caja, sobre todo que es lo que más nos toca hacer, que llegamos a hacer una intervención y nosotros le estamos prácticamente notificando a la otra parte que tiene una demanda y que encima le vamos a tener que retener la plata. No es tan agradable. O sea, depende de dónde nos toque. A veces nos tocan intervenciones en negocios grandes, importantes, que no tienen ningún problema, que no quieren que nosotros aparezcamos por ahí. Les decía antes que sería raro que alguien le dé lugar a una intervención contra el Coto. Bueno, un colega nuestro de la cátedra le tocó una vez una intervención en el Carrefour.
Claro, llegó al Carrefour y dijo, bueno, yo me tengo que parar acá, me paro al lado de una caja y le retengo el 20% de la recaudación hasta llegar a tal monto que me dijo el juez. Bajó el gerente en 2 minutos, le dijo, ¿cuánto es lo que tenés que retener? Ponele a plata de hoy 500.000 pesos. No te preocupes, dame 2 minutos. Bajó con un cheque, 500.000 pesos, anda a depositarlo, no pareja por acá. Porque es mucho más perjudicial para el comercio, para el negocio, tener un perito interventor de caja que la gente va, paga y el tipo se agarra una parte de la recaudación por un juicio, no le cierra por ningún lado. En este caso tuvo muchísima suerte. Una intervención importante y se olvidó y cobró y todo bien, todos felices. Otras veces nos toca que vamos a hacer una intervención de caja y nos sacan una patada. Nosotros no nos peleamos con nadie, ¿sí? Y como no es un caso penal, nosotros no podemos llevar a la policía y armar quilombo con eso. O sea, nosotros vamos y nos dicen que no, mire, pero no, listo, no hay problema, dejo constancia en mi acta, ¿la querés firmar? No, no hay problema, vuelvo mañana. Volvé mañana, salí de acá, fantástico, dejo constancia, vuelvo pasado. ¿Qué se calificó Salí de acá, sorpresa? no hay ningún problema. Señor juez, mire, no puedo. Y nos regulan honorarios mínimos, en esos casos un IUS o 2 IUS. O sea, la clave es nosotros no canalizar el problema del que recibe la intervención, ¿no? Entonces dicen, mirá, la verdad que yo no tengo nada que ver con esto, yo me anoté en una lista, caí acá, si vos no me querés dar nada, no te hagas problema, yo lo dejo constancia acá, querés firmar, no quiero firmar nada, no hay problema. Intento una vez, 2 veces, 3 veces, a la tercera, señor juez, no se puede revisar la medida por este motivo. Estas son mis actas, se terminó el asunto. Dicho esto y contado rápidamente en qué consiste el trabajo, les cuento cómo hacemos para llegar hasta acá. Tanto para las intervenciones de caja como para las intervenciones judiciales, el proceso es exactamente el mismo. Si partimos de que nos llega una cédula judicial, papel por ahora, que nos indica que salimos sorteados para ser interventores de caja, administradores, lo que fuere, en un expediente. Ante esa situación, ustedes tienen el detalle de la cronología de la actuación del interventor de caja en el PDF que les pasamos. Bueno, primero nos llega el mail del consejo, nos llega la cédula judicial, dice que salimos sorteados. ¿Qué hacemos después? Aceptamos el cargo como el perito. Exactamente. Mismos plazos, misma forma para aceptar el cargo. Lo único que va a pasar acá... ¿Cómo? Acá también tiene que haber vinculación del expediente. Igual. Siempre, porque por ahora es la única forma que tenemos para verlo. ¿Sí? Así que pedimos la vinculación del expediente, miramos el expediente, vemos quiénes son los abogados, y ya las dos partes están interviniendo en el expediente, o hay una sola. Nada, nos ponemos en tema. Vemos qué es lo que se pide, qué es lo que nos están pidiendo. Las intervenciones de caja, a ver, si nos toca una administración judicial o ser veedores, mi recomendación es que el primer paso es ir a hablar con el juez, jueza, secretario, secretaria del juzgado. ¿Sí? Pedir una reunión, una audiencia, los jueces nos reciben, los secretarios mucho más, y más aún cuando es un caso como estos, que si se llegó a este nivel es porque hay algo importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reunirnos al juez, jueza, ponernos en tema, ver cómo viene la mano, cómo vamos a arreglar con el equipo de trabajo, qué dinámica pretende el juzgado. Sí, capaz que el juzgado dice, mira, yo quiero informe todos los días, o con que a mí me haga un informe todos los meses, de cobros, pagos, ventas, me alcanza. Bueno, sí, nos ponemos en tema y ahí le damos para adelante. Si tenemos una intervención de caja, vamos a ver en el expediente un decreto. Si vamos a ver el pedido, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una demanda, probablemente una contestación o no. Vamos a ver toda la justificación de por qué la parte interesada pide la medida cautelar y por qué monto la pide.
vamos a ver que el juzgado le va a pedir a esa parte una contracautela, se llama, que es que, bueno, que ya que se está haciendo esto, o sea, la lógica sería, yo argumento que corresponde una medida cautelar porque estoy seguro de que voy a ganar, porque tiene que pagar, por lo que sea. Supongamos que eso no me sale bien y yo pierdo el juicio. La otra parte me va a demandar por los daños y perjuicios, los fondos inmovilizados, etcétera, etcétera. La imagen comercial, seguro. Entonces, yo tengo que ofrecer una contracautela para responder en el caso de que después las costas y demás vengan sobre mí. ¿Se entiende esto? Es como si fuese una fianza o una garantía para pedir la medida cautelar. Sí, no les veo las caras muy convencidos. Algunos sí, pero no todos. Bueno, asumo que entendieron. Generalmente lo que se hace es ofrecer un auto. ¿Sí? Se ofrece este auto como contracautela. Eso es anecdótico, viene a que ustedes sepan con qué se van a encontrar nada más. Y un decreto del juez que va a admitir la intervención de caja y va a decir qué monto o qué porcentaje de la recaudación diaria tenemos que retener hasta llegar a qué monto. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el 20% de la recaudación diaria hasta alcanzar los, no sé, 1.000.000 de pesos. Bueno, por ejemplo. Nosotros aceptaremos el cargo, nos vincularemos al expediente, veremos todo esto, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, algo por ahí va. Es decir, no podemos, como cuando éramos peritos, empezar a mandar escritos y coordinar nosotros la ejecución de la medida. Acá lo que necesitamos es que un oficial de justicia nos ponga en funciones. El oficial de justicia es un rol que, si leyeron el material de ingreso al Poder Judicial, vieron la descripción y las funciones del oficial de justicia. Es un cargo al que se accede por concurso, que tiene roles bastante interesantes dentro del Poder Judicial, es un poco un facilitador, o sea, es casi que el diligenciador de órdenes del juez, digamos, fuera de tribunales. Cuando hay que hacer algo fuera de tribunales, el juzgado se lo encomienda a un oficial de justicia, a través de un escrito que se llama mandamiento. Es decir, el juzgado emite un mandamiento que va dirigido a un oficial de justicia. Esto es todo interno del Poder Judicial, ¿sí? De una oficina a la otra, de la oficina del juzgado a la oficina de oficiales de justicia, que encima ahora es todo digital. Y le dice que algún oficial de justicia, no se dice cuál, porque eso después se asigna en la oficina de oficiales de justicia, nos ponga en funciones en función del decreto de fecha tal. Entonces, ese escrito, ahí Ceci les decía que a veces nosotros podemos llegar a usar la descripción mandamiento cuando cargamos un escrito en CISFE. Porque, sobre todo antes, ahora ya eso quedó un poco viejo, porque en general son los abogados o los mismos juzgados los que arman los mandamientos. Pero puede ocurrir que nadie mueva el expediente y que nosotros tengamos que escribir el mandamiento que debería escribir el juzgado para mandarle a la oficina de oficiales de justicia. Por ejemplo, acá Ceci les está mostrando un escrito donde le pide al juzgado que diligencie el mandamiento que le adjunta abajo. Y ese mandamiento está escrito como si lo hiciese el juez. Es como hacerle el trabajo al juzgado. La realidad es que en una medida de intervención, sobre todo, el más interesado en que esto se haga, no somos ni nosotros ni el juez. Es el que lo pide.
Entonces, mi experiencia personal es que lo llamo al abogado que lo pide y le digo, che, ya acepté el cargo, ¿te ocupás del oficial de justicia? Sí, yo me ocupo, me desentiendo hasta que se libre el mandamiento. Yo en mi caso opté por hacerlo yo porque tengo horarios limitados y dije, si lo hace el abogado va a ir, Eso o es sea, cierto. como que el abogado se decide en qué horarios quiere ir, en cambio, si lo hago yo, soy yo la que tengo que comunicarme con el oficial de justicia, me acomodo yo a mis horarios. ¿Qué pasó? O sea, esa fue mi idea y es lo que corresponde. Resulta que yo hice todo mi trabajito, mandé. ¿Qué hizo la abogada? Se mandó y se acomodó a sus horarios. Le dije que no. Digo, es una falta de respeto. Y le digo, vos me decís un día que yo no puedo y soy yo la que mandé, dije, el mandamiento y por lo menos por respeto me tendrías que preguntar a mí si yo puedo. Yo soy terrible, chicos. Y entonces le cambié el día, porque, o sea, yo tengo mi agenda también, o sea, no, si encima que me hice todo el trabajo yo y se acomoda ella, así que bueno, nada, son cosas que uno va aprendiendo, pero la idea es que, digamos, yo lo hice el mandamiento para yo poder acomodarlo a mis horarios. Sí, que en realidad, a ver, como decía Ceci, es una cuestión de respeto, de buena, de buena fe a avisarle a otro, porque en realidad el abogado ni siquiera tiene que ir, no tiene nada que ver con esto. Entonces... Sí, de metida nomás. No, a mí me ha pasado que yo les he dicho también, mirá, hacelo vos, y me llaman y me dicen, tenemos turno con el oficial de justicia para el martes a las 8 de la mañana. Mirá, lo lamento, yo el martes a las 8 de la mañana no estoy en Rosario. Pero, nada, o sea, yo tengo que arreglar con el oficial de justicia, vos no. Yo puedo el viernes entre las 10 y las 12. O el lunes de la otra semana, pero se va mucho, y bueno, qué sé yo, ¿cuándo puedo? Y entonces terminé intermediando y terminó arreglando la abogada con el oficial de justicia dentro de los rangos horarios que yo les había puesto, pero es todo un ida y vuelta que es innecesario. O sea, si iba yo directamente a hablar con el oficial de justicia, lo llamaba por teléfono, encima la conocía la oficial de justicia en este caso, porque trabajó muchísimo tiempo en el registro público. Hay dos oficiales de justicia que trabajaron muchísimo tiempo en el registro público. Y la llamaba por teléfono y le decía, che, Susi, ¿qué día podemos? Yo quería tener libre, yo tengo libre estos días y vamos juntos. Se terminaba el asunto. Bueno, me adelanto un poco. Quizás les estoy dando por sabidas cosas que todavía no les expliqué. Llega el mandamiento a la oficina de oficiales de justicia, internamente se le asigna alguno. ¿Qué es lo que corresponde? Que nosotros, el abogado de la parte interesada o quien fuere, se acerque y diga, bueno, oficiales de justicia, ¿a quién le cayó el expediente 425 del 2018? Y le cayó a Rodríguez, el oficial de justicia Rodríguez. Bueno, ¿a dónde está Rodríguez? Está en ese escritorio. Hay, no sé, debe haber como 10 oficiales de justicia que tienen repartida la ciudad por sectores y son los que, según a dónde hay que hacer la medida, se la van repartiendo. Más o menos así funciona. Más o menos, no es tan así, pero más o menos por ahí va. Entonces, vamos con Rodríguez, le decimos, Rodríguez, ¿qué día podemos ir? Mirá, yo tengo estos días libres, a mí me cierra acordamos un día y se terminó. Otras veces nos dan el teléfono del oficial de justicia y lo llamamos por teléfono. Y es bastante informal la relación en este punto. Cuestión que tenemos que convenir en un día y un horario para personarnos juntos al oficial de justicia en el lugar donde hay que desarrollar. Por ejemplo, en el restaurante vamos a intervenir acá. Obviamente tiene que ser un horario comercial del establecimiento. Así que nos podemos encontrar haciendo una intervención de caja a las 10 de la noche. No me ha tocado, pero podría ser. Nos acercamos ahí y es el oficial de justicia quien habla y es el primer contacto con el intervenido. ¿Sí? Nosotros hasta ese momento vamos a escuchar.
El oficial de justicia informa de la medida, informa qué es lo que pasa, labra un acta donde dice que a partir de ese momento nos pone en funciones, nos da una copia de ese acta, le da una copia del acta que nos recibe y se lleva 2 copias. O sea, se hace por cuadruplicado. Una copia se la queda al oficial de justicia como respaldo de su trabajo y otra la agrega al expediente después, para dejar constancia que nos puso en funciones. O que no pudo ponernos en funciones. Me ha pasado en una intervención que me llamaron, estaba mal pedida, pidieron una intervención de caja, en realidad era otra cosa lo que estaban pidiendo, una pericial contable, pero no sé, no sabían los abogados qué era lo que estaban pidiendo. Me fueron a poner en funciones en un negocio que no existía más. Y fuimos con la oficial de justicia y dice, no, pero acá hay una fundación del sur argentino, qué sé yo, no es una empresa constructora. No, bueno, pero la empresa constructora no tiene más oficina porque está disuelta. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo te voy a poner en funciones? En la administración. Esa era una administración judicial. ¿Cómo te voy a poner en funciones? En la administración de una empresa en un lugar que no existe y que la empresa no tiene local y que va a administrar. Tenía razón completamente, porque además la administración venía atrás de una serie de puntos periciales. Que era o para un veedor en todo caso o para un perito, pero no para una administración. Estaba todo mal pedido, esto por la importancia de tener un buen perito de parte, consultor técnico. Está un poco ahí también. Cuestión que esto se terminó resolviendo. El juez aceptó que me designen a mi perito, a pesar de que eran listas distintas. La otra parte no se quejó, qué sé yo. Se terminó haciendo una pericia, básicamente. Un expediente enorme. Cuestión que... no. El oficial de justicia hace el acta, se da media vuelta, nos dice buena suerte, nos da una palmadita y se va. Y nosotros nos quedamos enfrente de un tipo, de una mujer, a la que le acabamos de decir que le vamos a retener 1 millón de pesos de su recaudación y que nos la tiene que dar a nosotros, que nosotros le vamos a dar un papel que es un acta y que confíen que nosotros vamos a ir al banco municipal y lo vamos a depositar. Y que todo eso por un juicio que no sabía que tenía. Complicado. Así todo, la reacción no siempre es mala. Me ha tocado desde reacciones recontra buenas, reacciones indiferentes, de decir, bueno, pará, esto es un quilombo, déjame que lo hablo con mi abogado, lo llamo a mi abogado, hablo con el abogado le informa a su cliente lo que sucede, y dice, bueno, vamos a planificarlo, vamos a hacerlo, y lo hacemos. Nadie queda amigo de nadie, nadie le sonríe a nadie, pero se hace y punto. Y me ha tocado arrancar para cualquier lado, todo mal, a los gritos. La primera intervención de caja que me tocó fue así. Está bueno porque siempre algo aprendemos, siempre toda la Que experiencia al está día de buena. hoy la empresa esa entró en concurso preventivo, nunca jamás me pagó los honorarios y saca publicidad en la radio más cara de Rosario todo el tiempo. Además. Así que la tengo acá todavía. Una consulta que no me quedó claro. ¿El interventor de caja con el oficial caen de sorpresa al lugar? Sí. ¿O ellos no están al tanto de nada de antemano que en algún momento pueden llegar a...? Probablemente no. A ver, si el expediente ya está tramitando y su abogado más o menos sigue el expediente, sí, lo va a ver, ya saben, en cualquier momento va a caer. La estarán peleando, estarán rechazando las contracautelas, la estarán estirando lo máximo posible, pero ya seguramente le dijo, mirá, es una posibilidad que esto suceda. Okay. No sabe cuándo, pero sí si le hace un seguimiento al expediente, porque el cuándo es vos que te pones de acuerdo con el oficial. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? La práctica, la realidad. Uno tendría que clavarse al lado de la caja y tomar el 20 al 30% de la recaudación diaria durante el tiempo que esté abierto el negocio. Una locura, nadie está dispuesto a hacer eso si está trabajando de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, mira, yo te tengo que retener tanta plata, yo te propongo que o podemos pedir los recibos de una semana, de un mes, podemos ver los cierres de caja, los tickets Z, podemos ver, no sé, libros de IVA para más o menos hacernos una idea si los tienen a mano,
podemos charlar un poco cuál es el movimiento, que nosotros podemos imaginarnos cuál es el movimiento. Por ejemplo, la última intervención que tuve, al movimiento era el 20% de la recaudación diaria. Y cuando le estimé el movimiento, ahora les digo para qué, para ponerle un monto semanal de recaudación, la gente esta estaba convencida de que yo era un genio de la estimación de ingresos porque le había clavado en el 20% de lo que ellos facturaban todos los meses. Es pura casualidad. En realidad yo lo hice más pensando en cuánto tiempo recaudando esa plata me iba a llevar cumplir con lo que me había pedido el juzgado. Sí, porque también uno tiene que ver, si tengo que recaudar 1 millón de pesos y me va a dar 50.000 pesos por semana, voy a terminar dentro de 2 años. ¿Sí? Entonces, bueno, uno trata de establecer algún ritmo de retención, que puede ser semanal, por ejemplo. Puede ser diario también, pero semanal no está mal. Decir, bueno, yo voy a pasar todos los días viernes a las 9 de la mañana y vos me tenés que tener listo, bueno, qué sé yo, 100.000 pesos. No, que es un montón, y bueno, pero mirá, yo tengo que cumplir, tampoco puedo decir, no, bueno, pero mirá, pueden ser 80, bueno, sí, qué sé yo, 80, está bien. O hacemos los primeros meses de 80, después hacemos de 100, no sé, se negocia. ¿Sí? También los van a llamar un día y le van a decir, che, para hoy no tengo los 100, tengo 20. No, no me podés hacer esto. Esta vez te los paso a recaudar, pero para el martes de la semana que viene teneme la diferencia. Bueno, dale. No, se va negociando. ¿Sí? Esto en general no queda escrito en ningún lado, porque en realidad nuestra obligación es estar todo el tiempo ahí parados reteniendo. Pero la realidad es que se hace así. ¿Sí? Se establece un monto de recaudación diaria, semanal, quincenal, y se va pasando a recaudar y automáticamente se lleva al Banco Municipal, sucursal Tribunales. En realidad se puede llevar a cualquier sucursal del Banco Municipal si es por cajero el depósito. Pero por cajero se pueden depositar hasta 30.000 pesos por día, que es un monto bajísimo para las intervenciones de caja. Entonces, tenemos que ir por ventanilla. Si vamos por ventanilla, tenemos que ir a la sucursal del Colegio de Abogados que está en Montevideo y Balcarce, enfrente de tribunales. Hacer el depósito, se llena un formulario y se hace el depósito. En una cuenta judicial. Las cuentas judiciales se abren muchas veces se abren automáticamente. Ya la pueden ver por CISFE, los datos de la cuenta judicial. Y si no, la podemos abrir nosotros. Yo la verdad que la última vez lo que hice fue pedirle a la abogada interesada que vaya y la abra. No me iba a parar una mañana para abrir la caja. Que cuando le mostré las pestañitas había una que decía cuenta judicial, entonces ahí está el dato. Y ahí pueden ver como si fuese el home bank de cualquiera de ustedes. Los movimientos de la cuenta, la acreditación, un estado de cuenta pueden imprimir. Entonces la dinámica es esta. Vamos el día que acordamos recaudar, nos dan el dinero, hacemos un acta donde decimos que recibimos ese dinero, si le damos una copia. Generalmente hacemos 3 copias, una para nosotros, una para la otra parte intervenida y una por si la tenemos que agregar al expediente en algún momento. Yo no sé, se pone conflictiva la cosa, bueno, el acta obviamente la tienen que firmar los dos, la tiene que firmar el otro porque nos dio la plata y nosotros acreditando que la recibimos. Y la depositamos en el banco. Nos llevamos el comprobante del depósito. Entonces nuestro resguardo es que hicimos el acta dice cuánto le retuvimos y el comprobante de depósito que lo metimos en la cuenta judicial. Y así sucesivamente hasta que recaudamos el total del dinero. A veces es recomendable hacer informes al juzgado parciales diciéndole, bueno, hasta esta fecha se ha recaudado este monto y se acompaña a estado de cuenta de la cuenta judicial. No está de más para ir dejando constancia del trabajo que se va realizando. ¿Qué puede suceder? Que en el medio de la intervención vamos desde cero. Puede suceder como me sucedió a mí esa vez, que me dijeron, no te vamos a dar nada, nosotros no manejamos efectivo. Bueno, ¿me mostrás los recibos? Gritos en el medio, la abogada que me llamaba a los gritos, el dueño que me llamaba. Yo, cara de póker, mirá, yo no tengo nada que ver, acá cualquier cosa, anda a discutir al juzgado. Conmigo, nada, la primera que me grita me doy vuelta y me voy.
Ahora lo digo con más confianza que la que lo decía en ese momento. Creo que fue el año siguiente de haberme recibido, o al siguiente, una cosa así, no estaba tan canchero para él. Y bueno, no me dieron nada, no hay ningún problema. Yo vuelvo, muéstrame los recibos, no te muestro nada, porque me dice acá todo por transferencia bancaria. Bueno, muéstrame los recibos, a ver si tenés los talonarios, todavía se usaban talonarios papel de recibo. De todos se usaba talonario papel. La factura electrónica era opcional, pre-2000, ahora sí 2014, 2013, 2014. 2013. La factura electrónica empezó a ser obligatoria para algunas actividades a partir del 2014-15. Así que en ese momento todavía no había ni factura electrónica obligatoria. Y no me quería mostrar los recibos. Bueno, no hay problema. Hice el acta, quieren firmar el acta, no te firmo nada, no hay ningún problema, vuelvo la semana que viene. Volví la semana siguiente, misma situación, listo, nos olvidamos del asunto. Con esas dos actas, hice un escrito judicial diciendo al señor juez, Federico Martín Maciel, DNI 32, habiendo sido designado perito contador de oficio para actuar en autos, perito contador, interventor de caja, habiendo sido puesto en funciones en fecha tal por el interventor de justicia. Me apersoné estos días, se me manifestó que no se contaba con recaudación en efectivo, pedí los recibos, no me dieron los recibos, volví este otro día, hice misma situación, estas son las actas, por lo tanto no se puede efectuar la medida, solicito se me regulen honorarios mínimos, o los honorarios correspondientes, son 1, 2 y 1. Fin de la cuestión. Ese informe final va con legalización del consejo, igual que el informe pericial. Opción 2. Transcurre la medida, se completa toda la recaudación, puedo ir haciendo informes parciales si quiero. Informe final, señor juez, en fecha tal, se ha logrado la recaudación del total encomendado por decreto de fecha tal, según consta en constancias de depósito que se acompañan o el resumen de la cuenta judicial. Por lo tanto, téngase por finalizada mi actuación en el expediente. Por ejemplo, se me regulen los honorarios. Ese va con legalización del consejo, fin de la cuestión. Nosotros generalmente cobramos entre un 10 y un 15% del monto recaudado, más o menos. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, siempre. Yo había leído que se paga el 10% al consejo, ¿puede ser? Bueno, igual que en las pericias contables, siempre que se nos regulan honorarios, muchas veces los juzgados no regulan honorarios más del 10% para el consejo, sino que regulan los honorarios. Ahí nosotros tenemos que pedir que el juez sume a la regulación el 10% de honorario de gastos para el consejo y tenemos que hacer una boleta de depósito, igual que para un balance o para cualquier otro trabajo que se hace online, y nosotros pagamos el 10% y lo recuperamos. O sea, nosotros cobramos entre un 10 y un 15 y aparte se pide un 10% para el consejo. Pero un 10% sobre nuestros honorarios. Sobre nuestros honorarios, sí. Claro, por ejemplo, no sé, recaudamos 1 millón de pesos, nos regulan entre 100 y 150.000, y de eso hay entre 10 y 15 por encima de eso que tenemos que ingresar al consejo. Listo. Yo en todos mis escritos, cuando es regulación de honorarios, yo se lo especifico. Le pongo en mis honorarios más un 10% de la seguridad social, el artículo tal. Como que ya siempre desde el principio planteo que Claro. ese 10% va parte de mis honorarios. Así es. Bueno. ¿En qué estábamos? Puede ocurrir también que en el transcurso de la medida se llegue a un acuerdo judicial. ¿Sí? Puede ser que las partes acuerden o que se llegue a sentencia en el medio, sería raro, pero podría suceder si se hizo muy largo. En esos casos se interrumpe la medida y nosotros, ahí lo que tenemos es que como ya tenemos la plata depositada, lo ideal es que
nos incorporen al acuerdo extrajudicial, ¿no? Que nuestros honorarios aparezcan ahí. Ahora la última intervención que hice, yo acordé con la abogada que pedía la medida, le digo, mira, hay tantos recaudados, yo quiero el 15%, es tanto. Listo, nos hacemos cargo a medias entre las dos partes, fantástico, no hay problema. Y me pusieron como parte del acuerdo, yo ya me di por pagado, les di mi factura y se terminó el asunto. Puede ocurrir que no, me ha pasado también, que hacen un acuerdo extrajudicial y al perito, al contador, al interventor y todo, bien, gracias. No hay ningún problema, porque nosotros enseguida metemos un escrito judicial, pedimos la regulación de horarios y no sale esa plata de la cuenta judicial hasta que no nos pagan a nosotros. Entonces no cobra nadie hasta que no cobramos. Esas son las posibilidades. ¿Cuándo cobramos? Es la otra pregunta. Y acá lo que sucede con las medidas cautelares es que, si bien, como las pericias siempre se dan en el mismo lugar, en la etapa de producción de pruebas, siempre suceden ahí. Entonces ya sabemos qué es lo que viene, y que lo que viene sabemos que demora entre 1 y 2 años, por ejemplo, en resolverse, entre que termine toda la etapa probatoria, audiencia, alegatos, a sentencia, apelación, vuelta. Sabemos que más o menos ahí tenemos 2 años dando vuelta, entre 1 y 2 años. Lo cual no es un problema grave porque en realidad el valor del IUS se va actualizando, con lo cual sí va a pasar tiempo hasta que podamos hacer una rueda quizás, pero una vez que la hagamos va funcionando. Pero en las medidas cautelares lo que sucede es que, bueno, con las administraciones, veedurías y demás se va cobrando a medida que se van realizando, eso no hay problema. Pero con las intervenciones de caja es que nos puede ocurrir que estemos actuando al principio de un expediente, en el medio o al final. Si estamos al final, fantástico, hicimos la medida, cobramos al otro día. Pero si estamos al principio, vamos a tener que esperar a que haya sentencia firme o que haya un acuerdo judicial que quede firme para poder cobrar. Entonces el tiempo a veces se hace más largo todavía. ¿Sí? Por ejemplo, ese expediente que les digo, que la empresa se presentó en concurso, era un crédito laboral, qué sé yo, que en el medio de todo esto terminó un concurso, un expediente del 2013, ponerle que yo hice la medida, apenas había arrancado el expediente, que todavía está dando vuelta. Está bien, es un caso particular, porque en el medio hay un concurso, se hace todo mucho más engorroso, verificaciones de crédito y demás que van a ver seguramente el año que viene. No es normal que un expediente demore tanto tiempo. Pero, qué sé yo, el otro día, para contarles casos, tuve una intervención, de caja era, si no me equivoco, en una empresa de medios bastante grande de la ciudad, que directamente no nos recibieron. O sea, nada. Cerraron la puerta, el oficial de justicia no le dieron ni cabida. Es un expediente del año 89 que está dando vuelta. Son 2 cuerpos así de alto, ¿no? Los que vi yo, creo que son más todavía. Nada, son casos excepcionales. La inmensa mayoría de los expedientes entre 2 y 3 años terminan y nosotros nunca entramos antes del primer año. Entonces, como peritos. Entonces ese es más o menos el tiempo promedio que demora un juicio que llega hasta el final. La mayoría no llegan a sentencia tampoco. La mayoría de acuerdos prejudiciales antes. Así que bueno, eso es lo que nosotros hacemos como interventores y esto es más o menos lo que ustedes tienen que saber al respecto. ¿Tienen alguna duda, consulta que quieran hacernos? Tenemos 15 minutos para resolver lo que sea. Nosotros, por lo pronto, todos los temas que tenemos en carpeta para que ustedes sepan, para el parcial y para los orales y demás, ya están. El lunes tenemos la entrega de los trabajos y en la clase presencial vamos a ir haciéndoles preguntas a todos para tener una nota de evaluación presencial. No vamos a evaluar a los 20, 22, pero bueno, todos pueden ser evaluados. Esa es la dinámica de los que nos queda, pero no vamos a tener nada nuevo.
obviamente el lunes también podemos contestar algunas consultas que surjan, ¿no? Profe, yo tengo preguntas del trabajo, pero si alguien Dale. tiene preguntas del examen, Dale. que pregunte antes. Yo puedo decir una cosita rápida, es muy simple. Lo del CIFE, ¿vieron que es por la web? Que yo les mostré al inicio. También hay una app que se la bajan al celu y van siguiendo los expedientes por la app. Eso, nada más. No me quería olvidar. Bueno, Rocío, si no hay otras dudas, dale para adelante nomás. Sí, yo quería consultar. En el Ustedes punto escribieron hoy, vi que teníamos un correo, pero la verdad que ni lo pude leer con No, consultas. porque nosotros nos anotamos todas las preguntas y después las preguntamos en clase. Dale. Pero a veces no hay tiempo por eso. Dice que no serán evaluados los formularios ni escritos presentados sin previa aclaración sobre su función. Nosotros hicimos para qué se presenta, quién lo presenta y nada más. ¿Está Más que bien? suficiente. Bueno. Y después lo de las vacaciones, pero ya vi que le contestaron a otra de las chicas. Bueno, de paso, hago una aclaración. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que nos hagan el bendito narrativo sobre todas las cosas que suceden y que nos transcriban el libro de Sarco Pérez. No. O sea, ya está en el libro, no hace falta que lo transcriban. Además, como habrán visto, mucha parte de ese proceso quedó obsoleta. Y los procedimientos nuevos no los van a encontrar escritos en ningún lado porque en el transcurso del cuatrimestre cambiaron 25 cosas. Y van a cambiar el año que viene y van a volver a cambiar el otro. Entonces lo importante es manejar conceptualmente qué es lo que pasa y si mañana se encuentran con que tienen que hacer algo digital o no van a tener problema en resolverlo. Bien. Bien. Con el decreto que viene atrás. No, el trabajo empieza con la cédula. Ustedes reciben la cédula, van a aceptar el cargo. Aceptan el cargo, van a tener un decreto, téngase por aceptado el cargo si en tiempo y forma estuviera. Van a fijar fecha. Van a tener un decreto fijando la fecha. Van a presentar el informe, van a tener un decreto aceptando la presentación del informe. Van a pedir regulación de honorarios, van a tener un decreto de regulación de honorarios, un autorregulatorio de honorarios, que es casi como un decreto, es lo mismo. Si la tienen que hacer ustedes, y por ejemplo la de fija fecha, sería lógico que esté. No, porque necesito saber a quiénes están notificando. Por ejemplo, no es lo mismo que haya o no haya peritos de parte. Nosotros no les planteamos que existan los peritos de parte, pero si ustedes quieren complejizar un poco más el acta o la compulsa, bueno, pueden hacer aparecer al perito de parte. En cuyo caso tiene que estar notificado, porque si me hacen aparecer al perito de parte, pero no está la notificación, hay un error. Les pueden impugnar la pericia. Ahora, si ustedes notifican actora demandada y en el acta de compulsa están la actora y la demandada y nadie más, bueno, sigue. O sea, tiene que ser coherente con lo que viene después. Nada más. Es más, antes de cada escrito pueden poner una hojita y dicen, bueno, el escrito judicial fija fecha. Se solicita al juzgado que se fije la fecha propuesta por el perito para la realización de la compulsa. Punto. Nada más. Y podemos poner una hoja, lo último, que tenga la explicación de punto por punto. Como si lo referencian bien con cada cosa que presentaron, sí. Listo. Claro. Sí, mientras quede claro, como quieran. Listo. Es más, yo les diría que no lo pongan al final, que lo pongan al principio. Listo.
Porque piensen en que cuando uno lo ve, esto es por una comodidad y por cómo uno encara la lectura del trabajo. Si yo veo que no hay ninguna aclaración, digo, bueno, no hay ninguna aclaración, no hay ninguna aclaración,